Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar acerca de los hallazgos mamográficos en el BIRADS, el léxico y sus categorías. Yo soy la doctora Carolina Gómez Rodríguez, soy directora de Radiología e Imágenes Diagnósticas del Hospital Universitario de San Ignacio. Bueno, entonces, como objetivos primarios de esta charla, tenemos tres cosas que básicamente vamos a revisar en este tiempo. Lo primero es que ustedes conozcan la clasificación de BIRADS en su última actualización y cuál es la importancia de su utilización cuando estamos hablando de patología mamaria. El segundo punto es que logremos identificar los diferentes hallazgos que podemos ver en las mamografías y clasificarlos correctamente según la clasificación BIRADS. Y todo esto con la idea de fortalecer el léxico y nuestra comunicación con los especialistas de las diferentes disciplinas que interactúan en la patología mamaria. Entonces, lo primero que todo es saber qué es el BIRADS. El BIRADS es un sistema de clasificación que por sus siglas en inglés, que son el Breast Imaging Reporting Data System, es un método para clasificar los hallazgos en la patología mamaria, y la idea de toda esta clasificación es estandarizar el lenguaje que utilizamos para facilitar la evaluación y la monitorización y seguimiento de los pacientes que tienen patología mamaria. La idea final y última de esta clasificación es que podamos estandarizar nuestros reportes, categorizando adecuadamente las lesiones, estableciendo un grado de sospecha de la malignidad para guiar también las conductas que deben ser necesarias a seguir en cada uno de los casos. Y la idea, digamos, en general es que todas las personas que interactuamos en el mundo de la patología mamaria hablamos un mismo idioma y podamos entenderlos. La primera edición del BIRADS pues, fue publicada inicialmente en 1993 por el Colegio Americano de Radiología, y en el año 2013 se publica pues, su quinta edición. Esta edición fue utilizada casi que por 10 años hasta que se publicó la versión actual, que es la quinta edición del BIRADS, y lo que vamos a hacer durante estos minutos es revisar un poco qué actualizaciones tiene esta clasificación y cómo podemos, digamos, implementarla en nuestra práctica diaria. Entonces, como les contaba, uno de los objetivos grandes de la clasificación de BIRADS es realizar un reporte estandarizado, que todos los radiólogos que reportamos imágenes de mama tengamos un reporte unificado que tenga los mismos componentes, y estos componentes tienen 6 puntos principales. El número 1 es que en todos nuestros reportes debemos hablar de la indicación del examen. El segundo punto es hablar sobre la densidad mamaria. Luego debemos describir los hallazgos imagenológicos encontrados en el estudio, hablar acerca de los estudios previos y posteriormente hablar de nuestra valoración del estudio y dar las recomendaciones que sean necesarias según lo que encontramos en el examen. Entonces vamos a ir hablando punto por punto de cuáles son sus importancias, cuáles son los hallazgos y cómo debemos entonces reportar en nuestro reporte, digamos, estandarizado cada uno de ellos. El primer punto, que es la indicación del examen. Entonces nosotros podemos tener 3 situaciones diferentes en donde realizamos mamografías a nuestros pacientes. El primer escenario es un escenario de tamización o de cribado, que son las mamografías que realizamos a todas las mujeres que no tienen antecedentes de neoplasias mamarias cada año a partir de los 40 años de edad, o si tenemos factores de riesgo a partir de los 30 años de edad. En estas mamografías se tienen entonces proyecciones craniocaudales y medio laterales oblicuas de cada una de las mamas.
El segundo escenario es los estudios diagnósticos, que son las mamografías que practicamos a mujeres que tienen sospecha clínica de patología mamaria, y el objetivo de este estudio es precisar el diagnóstico. El tercer escenario de indicación de mamografía son los estudios de seguimiento, que son los estudios que hacemos a mujeres que ya tienen un diagnóstico conocido de patología mamaria tratada y que lo que queremos es establecer un control imagenológico para detectar entonces, por ejemplo, recaídas o recidivas locales de las patologías. Entonces, en el segundo punto, vamos a hablar de la composición de la mama. A esto nos referimos específicamente como la densidad mamaria, y esto es la evaluación y comparación relativa entre la cantidad de grasa y la cantidad de tejido fibroglandular que tiene el seno. En la cuarta edición del BIRATS, es decir, en la edición anterior, la composición mamaria pues estaba clasificada en cuartiles, y nosotros hablábamos de una densidad menor del 25%, del 25 al 50%, del 51 al 75%, o mayor del 75%, de acuerdo al porcentaje de tejido fibroglandular que nosotros encontrábamos en el seno que estábamos hablando. Pero lo que pasó es que se encontró que esta descripción tenía muy poca correlación con los cálculos automatizados de la densidad mamaria, y por eso en la quinta edición del BIRATS únicamente lo que se está haciendo es describir cualitativamente la cantidad de tejido fibroglandular, y entonces así dividimos la composición de la mama en 4 categorías que están nombradas por las letras de la A a la D. Entonces tenemos la categoría A, que son las mamas grasas, que son el tejido, son los senos en donde encontramos una gran composición de tejido graso, como por ejemplo en esta. La categoría B es donde nosotros tenemos una densidad media y ubicamos áreas o zonas focales de tejido fibroglandular. La clasificación C, que son los senos altamente heterogéneamente densos, y estos tipos de tejidos pues ya pueden empezar a ocultar masas o otros hallazgos. Y por último, la clasificación, la categoría D, que son los senos extremadamente densos, que ya van disminuyendo notablemente la sensibilidad de la mamografía. Entonces es muy importante que el radiólogo en cada uno de sus informes mencione la densidad mamaria, porque las categorías C y D presentan una alta dificultad para visualizar patologías, y pues por la alta densidad del tejido, y pueden necesitar estudios complementarios como por ejemplo la ecografía en la mayoría de los casos. En el punto 3 tenemos los hallazgos ya imagenológicos, y entonces aquí vamos a hablar propiamente de los hallazgos que podemos encontrar en las mamografías que estamos haciendo. Entonces, estos son cinco hallazgos principalmente, que son los nódulos o las masas, las asimetrías, la distorsión de la arquitectura, las calcificaciones y hallazgos asociados a estos hallazgos anteriores. Entonces, el primero de estos hallazgos es la presencia de nódulos o masas, y digamos que la capacidad nuestra de reconocer nódulos que sean característicamente benignos, digamos que redunda en el bienestar de nuestros pacientes, ya que pues podemos, digamos, evitarles a ellas exámenes o procedimientos que sean innecesarios. Entonces, por eso es tan importante identificar cuáles son las características que pueden ser probablemente benignas, o cuáles son las características claramente malignas en los hallazgos que estamos encontrando en las mamografías, para poder, digamos, orientar adecuadamente nuestros diagnósticos. Entonces, los nódulos
Se definen principalmente como lesiones tridimensionales que ocupan espacios y las debemos ver en dos proyecciones mamográficas diferentes. Si solamente vemos en una proyección, pues entonces lo vamos a denominar como una asimetría hasta que podamos demostrar su tridimensionalidad. Entonces, en el BIRATS permanecen, digamos, la descripción de los nódulos según sus características y los vamos entonces a describir según su forma, según sus márgenes y según la densidad que tienen. Entonces, según su forma, nosotros los vamos a describir como nódulos redondos, como nódulos ovales o como nódulos irregulares en donde tienen estos bordes que son contornos irregulares, como su nombre lo dice, y que son los que tienen una mayor probabilidad de ser malignos. En cuanto a sus márgenes, debemos describir los nódulos de márgenes bien circunscritos, que son márgenes lisos, márgenes que podemos ver en su totalidad, los márgenes microlobulados, los márgenes ocultos, que tienen una parte donde nosotros no podemos identificar adecuadamente el contorno, los márgenes indistintos, que son aquellos márgenes que no podemos distinguir y diferenciar adecuadamente del tejido adyacente, y los márgenes espiculados, que son esta última figura, en donde son los nódulos que tienen una mayor probabilidad de malignidad. Y la tercera característica que debemos describir en los nódulos o las masas son su densidad. Tenemos una densidad que es típicamente benigna, en donde tenemos una densidad radiolúcida y se ve de esta manera por su contenido grasa. La densidad baja, los nódulos de densidad isodensos o de densidad similar al tejido mamario adyacente, o los nódulos altamente densos, que también son los nódulos con mayor probabilidad de malignidad. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que los nódulos siempre deben evaluarse y juzgarse de acuerdo a las características más sospechosas que presenten. El otro hallazgo que podemos encontrar en las mamografías son las calcificaciones. Las calcificaciones son imágenes que resultan por el depósito de oxalato y fosfato de calcio en el tejido mamario, y son muy importantes porque pueden ser la primera o incluso la única manifestación de un cáncer de mama. Entonces, que hasta el 95% de los carcinomas intraductales van a tener microcalcificaciones, y por eso es que es importante aprender a discernir cuáles son las características típicamente benignas o características malignas que nos hacen sospechar la presencia de un cáncer. Entonces, como primera medida, nosotros tenemos que asegurarnos que la imagen que estamos viendo realmente corresponde a una calcificación verdadera y no a un artefacto. Por ejemplo, el desodorante, como es radiopaco, también tiene compuestos de aluminio que pueden verse y simular calcificaciones. Generalmente, pues estos puntos los vamos a ver distribuidos en la axila. De igual manera, las cremas, el talco pueden hacernos ver imágenes similares a calcificaciones. Y por eso entonces es importante que nosotros hagamos limpiar a nuestras pacientes si se pusieron desodorante o talco, y que también evaluemos en un examen físico si presentan lunares que pueden acumular crema y se pueden ver también como calcificaciones, o si tienen tatuajes o digamos suturas de material quirúrgico que pueden semejarse a las calcificaciones. Una vez pues nos hemos asegurado que las calcificaciones son reales, debemos establecer si son más probablemente benignas o si tienen características de malignidad. Entonces, en el BIRATS 5 se deja las calcificaciones
descritas de acuerdo a dos características, su distribución y su morfología. Según su distribución, pues vamos a clasificar las calcificaciones como difusas, regionales, agrupadas, lineales o segmentarias, siendo de acuerdo pues a su probabilidad de benignidad, las benignas, difusas y regionales, y las agrupadas, lineales y segmentarias con mayor probabilidad de tener malignidad. Entonces, tenemos aquí un ejemplo de las calcificaciones benignas en distribución difusa, que son aquellas calcificaciones que se extienden y comprometen la totalidad del parénquima mamario que estamos viendo, o las calcificaciones regionales que ocupan entonces una porción del tejido fibroglandular que debe ser mayor de 2 centímetros en su, menor a 2 centímetros en su dimensión mayor. Entonces, estas son dos distribuciones que son característicamente benignas. En la distribución, digamos, de las características indeterminadas o malignas, tenemos entonces las calcificaciones agrupadas, las calcificaciones lineales y las calcificaciones segmentarias. Entonces, como la mayoría de las neoplasias malignas aparecen dentro de un solo sistema ductal, es por eso que las calcificaciones de cualquier morfología que aparecen comprometer un solo conducto son las que más frecuentemente se asocian a la presencia de un carcinoma ductal in situ. Las calcificaciones, digamos, que son dispersas y que parecen comprometer varios grupos ductales, entonces son calcificaciones de patologías más probablemente benignas, especialmente cuando las vemos de manera bilateral. Entonces, estas calcificaciones, pues entonces recordar siempre según su distribución, las de una probabilidad indeterminada para las agrupadas y típicamente malignas, las lineales y segmentarias. Entonces, la segunda característica que debemos describir de las calcificaciones es su morfología, y en el BIRAT 5, entonces, las calcificaciones quedan descritas como calcificaciones benignas o calcificaciones de morfología sospechosa. Dentro de las calcificaciones benignas tenemos las calcificaciones vasculares, que son, vamos a ver, tractos paralelos que van formando como un tubo, y estas son, obedecen a la calcificación de las paredes de los vasos sanguíneos. Las calcificaciones en palomita de maíz, que son calcificaciones grandes, densas, groseras, mayores de 2 milímetros de diámetro, y que generalmente se correlacionan o se relacionan con la calcificación de fibroadenomas. Las calcificaciones redondas, que son calcificaciones puntiformes, menores de 1 milímetro de diámetro y que tienen sus bordes lisos. Las calcificaciones anulares, que generalmente es la calcificación de la periferia de un nódulo, son bordes lisos y son característicamente benignas. Tenemos las calcificaciones cutáneas, que son pequeñas calcificaciones que pueden tener generalmente un centro translúcido, y en estas calcificaciones debemos hacer proyecciones adicionales tangenciales a la piel para comprobar su localización. Tenemos también las calcificaciones lineales gruesas, que son las calcificaciones que generalmente se asocian a ectasia ductal y se pueden ver como husos o bastones lisos, bastones sólidos, pueden ser un poco discontinuas y pueden tener diámetros mayores de medio milímetro o más.
Tenemos también las calcificaciones distróficas, que son ya calcificaciones de diferentes formas entre sí, densas, irregulares. Pueden algunas de ellas tener un centro radiolúcido también y generalmente se asocian con intervenciones quirúrgicas, con trauma o con radioterapia. Las calcificaciones en leche cálcica, que son estas calcificaciones que tienen una forma semilunar en las proyecciones laterales y que siempre pueden cambiar y que pueden cambiar de forma en las diferentes proyecciones, conservando siempre su morfología semilunar en la proyección declive. Son calcificaciones también típicamente benignas. Entonces, dentro de las agrupaciones de calcificaciones benignas que requieren proyecciones adicionales para comprobar su naturaleza benigna, entonces están las calcificaciones redondas, nuestras calcificaciones distróficas y las calcificaciones en leche de calcio, que son pues entonces morfologías benignas. Dentro de las calcificaciones con morfología sospechosa, entonces tenemos las calcificaciones amorfas, que son unas calcificaciones pequeñas o borrosas, es muy difícil a veces determinar cuáles son sus características y, digamos, en la literatura se ha descrito que se pueden ver como el azúcar pulverizada. A veces digamos, estas partículas son un poco difíciles de establecer en su morfología. Las calcificaciones heterogéneas o groseras son unas calcificaciones que son evidentes, son irregulares y estas calcificaciones son el segundo tipo de calcificación que tiene una sospecha intermedia de malignidad y sobre todo son muy sospechosas cuando adoptan una distribución lineal. Nos debe hacer sospechar una alta probabilidad de malignidad. Las calcificaciones pleomórficas son las calcificaciones que presentan una mayor sospecha de malignidad, ya que son calcificaciones de diferentes tamaños, de diferentes formas y cuando pueden ser muy pequeñas, pueden medir incluso hasta menos de medio milímetro y su presencia puede ser pues muy sospechosa de un carcinoma in situ, que habitualmente es un carcinoma de alto grado y requiere necesariamente una biopsia. Por último, las últimas calcificaciones sospechosas son las calcificaciones lineales finas ramificadas. Estas calcificaciones miden menos de medio milímetro de diámetro, generalmente son lineales, son irregulares. Y en algunos casos pueden tener unas formas ramificadas, lo cual nos está indicando su presencia dentro de la luz de uno o más conductos. Entonces aquí tenemos un pequeño esquemita que nos habla de la morfología sospechosa de las calcificaciones y del riesgo de malignidad que tienen cada una de estas morfologías. Entonces vemos cómo las calcificaciones amorfas pueden tener hasta un 21% de riesgo de significar una patología maligna, las calcificaciones gruesas heterogéneas, un 13% de malignidad, las finas pleomórficas, un 29% de malignidad, y estas finas lineales y finas ramificadas son las que se asocian con una mayor probabilidad de malignidad, que hasta en un 70% significan la probabilidad de un cáncer en estas pacientes. Entonces, otro de los hallazgos que podemos encontrar es la distorsión de la arquitectura, y esto entonces se refiere a un parénquima mamario que está alterado en su estructura normal sin que podamos definir nódulos o masas adecuadamente.
Generalmente estas distorsiones pueden ser muy poco evidentes porque pueden ser como de una densidad similar al parénquima adyacente y en muchos de los casos podemos encontrar hasta un 60% de malignidad en estos hallazgos. Entonces, algunas veces pues pueden ser visualizadas en una o en dos proyecciones y digamos la descripción clave para, digamos, definir la distorsión de la arquitectura es la presencia de estas líneas de distribución radial que se pueden presentar en cualquiera de las localizaciones del tejido fibroglandular y que se pueden también asociar a rectificación, digamos, de los contornos de los bordes fibroglandulares. Entonces, pues en muchos casos debemos diferenciar la distorsión de la arquitectura del artefacto de sumación y esto se refiere específicamente a la sumación o superposición de estructuras normales que se pueden ver de la misma manera que una distorsión de la arquitectura. Entonces aquí la clave para diferenciarlo es que la distorsión de la arquitectura, estas radiaciones o líneas radiadas confluyen en un centro, mientras que cuando nosotros estamos viendo artefacto de sumación de tejidos normales, estas líneas radiadas no van a confluir en ningún centro, sino que simplemente las vamos a ver cómo atraviesan el centro y se extienden más allá en vez de terminar en el punto central. Esto entonces puede ser una clave para diferenciar entonces tejido normal sobrepuesto de una distorsión de la arquitectura. El otro hallazgo que podemos encontrar y debemos describir en la mamografía son las asimetrías del tejido fibroglandular. Entonces, este hallazgo pues representa un depósito unilateral de tejido fibroglandular que no puede considerarse una masa ni un nódulo. Digamos que aquí siempre es, pues para valorar las asimetrías, es muy importante siempre valorar la misma proyección en los senos contralaterales para que nosotros podamos darnos una idea de lo cual es tejido, de cuál es tejido asimétrico. Entonces, nosotros tenemos 4 tipos de asimetrías del tejido fibroglandular. Las asimetrías que vemos en una sola proyección son unas anomalías que se pueden detectar hasta en el 3% de las mamografías y generalmente representan superposición de tejido sano por un artefacto de sumación y que pueden, en los casos en que no corresponden a este artefacto, pueden tener hasta un 10% de probabilidades de malignidad. Las asimetrías que vemos en las dos proyecciones las podemos clasificar en las asimetrías globales, que son la presencia de tejido asimétrico que vemos en un cuadrante de la mama, que se ve pues en las dos proyecciones, a diferencia pues de la otra categoría que es la asimetría focal, que es un área más pequeña de tejido fibroglandular tenso que ocupa menos de un cuadrante. Entonces esa es la diferencia entre la global y la focal. El otro tipo de asimetría son las asimetrías en desarrollo, que entonces es como vemos en este ejemplo, que es la presencia de tejido fibroglandular denso, que ha cambiado con respecto al estudio anterior y entonces puede, digamos, ser sospechoso de una malignidad y en muchas de las ocasiones estas pacientes pueden beneficiarse de una ecografía complementaria. Bueno, entonces, en los hallazgos asociados que debemos describir a los hallazgos que describimos anteriormente, debemos estar también atentos a describir la retracción de la piel, la retracción del pezón, áreas de engrosamiento de la piel
o engrosamientos trabeculares, la presencia de adenomegalias axilares en pacientes que tengan antecedentes o no antecedentes de otras patologías y la distorsión de la arquitectura asociada a calcificaciones. Bueno, entonces, en el punto número 4, como habíamos mencionado, es importante hacer referencia a los estudios previos y compararlos en los casos que sea posible, porque pues esto nos va a hablar de la evolución de los hallazgos de aparición reciente o que hayan cambiado con respecto a los estudios anteriores, y esto pues entonces es importante porque puede ser un indicador de malignidad. Bueno, en el punto número 5, finalmente entonces llegamos a la valoración, que es como la recopilación y el análisis de los hallazgos que encontramos, donde nosotros podemos clasificar estos hallazgos, dar una probabilidad de malignidad y adicionalmente sugerir una conducta para el manejo de nuestras pacientes. Entonces, de esta manera, pues entonces vamos a clasificar los hallazgos en la clasificación BIRATS del 0 al 6. La BIRATS 4 la podemos dividir en A, B o C. Y entonces tenemos la clasificación BIRATS 0, que se refiere a un estudio incompleto, en donde nosotros vamos a necesitar realizar estudios o proyecciones adicionales. Una clasificación BIRATS 1, que son las mamografías normales o negativas, que tienen una probabilidad de un 0% de ser malignas. La clasificación BIRATS 2, que se refiere a las mamografías que presentan hallazgos benignos con una probabilidad de un 0% de malignidad. La clasificación BIRATS 3, que son hallazgos probablemente benignos con una probabilidad de un 0 a un 2% de malignidad. La clasificación BIRATS 4, que son resultados sospechosos de malignidad. Si nosotros lo clasificamos en un BIRATS 4A, es una probabilidad baja del 2 al 10% de malignidad. Clasificación B, moderada, del 10 al 50% de malignidad, y la clasificación C, alta probabilidad de malignidad, de un 50 a un 95%. En la categoría 5 son hallazgos altamente sugestivos de malignidad, es decir, que tenemos una probabilidad mayor del 95% de estar ante una lesión maligna. Y la clasificación BIRATS 6, que se refiere entonces a los casos en donde tenemos una malignidad ya conocida por biopsia, y esta clasificación se reserva para exámenes que están practicados posterior a una confirmación de malignidad ya por histología, y en los que no hay otra normalidad adicional a la malignidad que pues ya conocimos. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de la clasificación de BIRATS. Entonces tenemos una mamografía con clasificación BIRATS 1, en donde no tenemos una mama que tiene una gran composición de tejido graso. No tenemos hallazgos para describir. La probabilidad de malignidad de esta clasificación es de 0%, y en estas pacientes se debe continuar el tamizaje con mamografía en el tiempo prudencial. En la clasificación BIRATS 2, entonces tenemos el resultado benigno, hallazgos benignos. Entonces tenemos aquí las calcificaciones vasculares, tenemos los nódulos con bordes bien circunscritos, o tenemos áreas de calcificaciones puntiformes típicamente benignas. La probabilidad de malignidad de estos hallazgos es de un 0%, y se debe también continuar la tamización con mamografía. En la clasificación BIRATS 3, entonces tenemos los hallazgos que tienen
que son más probablemente benignos. Entonces, en estos tenemos, por ejemplo, esta masa sólida de alta densidad, circunscrita, que no está calcificada. Tenemos una asimetría focal, o tenemos un grupo de calcificaciones solitarios, un grupo focal de calcificaciones solitarios. Y digamos, estos hallazgos, digamos que su clasificación va a depender mucho de la evolución que tengan en el tiempo, y por eso la indicación es un control mamográfico en 6 meses. Por eso esta categoría no se debe asignar en una mamografía de tamizaje inicial. Y entonces vemos aquí cómo es el flujograma de la categoría BIRATS 3. Cuando nosotros tenemos un hallazgo clasificado como BIRATS 3, hacemos una mamografía a los 6 meses. Si tenemos un cambio con respecto al estudio anterior, pues se debe clasificar según el cambio que se haya tenido en BIRATS 4 o 5. Si no hay cambios, lo dejamos como BIRATS 3 y se hace una mamografía a los 12 meses del estudio inicial. De igual manera, si hay cambios, evolucionamos al BIRATS 4 o 5. Si no hay cambios, permanece en categoría BIRATS 3 y hacemos una nueva mamografía a los 24 meses del estudio inicial, en donde si no hay cambios, ya podemos dejarlo como un hallazgo estable que pertenece a la categoría 2. Y si hay cambios, lo dejamos como una categoría 4 o 5, dependiendo de los cambios que hayamos tenido. Bueno, en la clasificación, en la categoría BIRATS 4 podemos tener entonces, tenemos allí los resultados sospechosos de malignidad, y lo podemos dividir entonces en la 4A, que es una baja sospecha y tiene una probabilidad del 2 al 10% de de malignidad. Entonces aquí, por ejemplo, vemos este nódulo denso de unos bordes que están borrados en uno de sus contornos, y tal vez discretamente espiculados. Tenemos la categoría 4B, que tiene una sospecha moderada de malignidad con una probabilidad del 10 al 50% de ser un hallazgo maligno. Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, vemos estas calcificaciones agrupadas, lineales, pleomórficas, clasificadas como 4B. Y tenemos también la clasificación 4C, que son alta sospecha de malignidad, una probabilidad del 50 al 95% de malignidad, en donde vemos estas calcificaciones de diferentes morfologías agrupadas, calcificaciones lineales, que muy probablemente puedan corresponder a un carcinoma ductal in situ. Podemos tener algunos casos especiales, por ejemplo, en este donde tenemos el hallazgo de una adenopatía axilar unilaterales sin otros hallazgos en el tejido fibroglandular, y en estos casos debemos asignarle una categoría 4A, ya que la presencia de adenopatías axilares unilaterales sugiere una neoplasia de seno oculto, y debemos entonces buscarla con otros métodos de imagen. En la clasificación BIRATS 5, entonces tenemos los hallazgos altamente sugestivos de malignidad con una probabilidad mayor del 95% de resultar en un hallazgo maligno, y se deben evaluar con biopsia percutánea.
Entonces, si la biopsia es positiva para malignidad, continuamos con un manejo oncológico. Si la biopsia es negativa para malignidad, es decir, que el resultado es discordante, tenemos que ir a una evaluación con biopsia excisional. Entonces vemos aquí, por ejemplo, esta agrupación de calcificaciones que siguen pleomórficas que siguen una distribución lineal y en estos casos se clasifica como un BIRAT 5 de alta probabilidad de ser un hallazgo positivo para malignidad. En la clasificación BIRAT 6, recordar que es para las malignidades ya reconocidas por biopsia, en los que no tenemos otros hallazgos de anormalidad adicional. Por ejemplo, entonces, en este caso, una mamografía con un seno heterogéneamente denso, con un nódulo de alta densidad, de bordes circunscritos, que ya tenía un diagnóstico de carcinoma, y tenemos también ganglios densos, sugestivos, altamente sugestivos de un compromiso secundario neoplásico. Entonces, digamos, esto nos permite, esta clasificación y valoración nos permite llegar a las recomendaciones que vamos a dar según la clasificación del BIRATS que hayamos clasificado. Entonces, para los estudios BIRAT 0 recomendamos la realización de estudios complementarios. Para las clasificaciones BIRATS 1 se debe continuar, BIRATS 1 y BIRATS 2 se debe continuar con el tamizaje y la tamización común y corriente de estas pacientes. Las clasificaciones BIRATS 3, entonces ya sabemos que se hace el control mamográfico a los 6 meses, a los 12 meses y a los 24 meses, y vamos a clasificar según los hallazgos que encontremos. La clasificación BIRATS 4 que recomienda la evaluación con biopsia, la clasificación BIRATS 5 o clasificación con recomienda la biopsia percutánea o excisional, dependiendo si el hallazgo es concordante o discordante, y la BIRAT 6 pues no tiene una recomendación específica. Entonces, las conclusiones de esta conferencia es que debemos utilizar y conocer la clasificación de BIRATS para usar y poder describir y predecir las patologías benignas y malignas, intentando, digamos, aclarar nuestro vocabulario y permitir una adecuada comunicación con los diferentes actores de la patología mamaria. La actualización de la quinta clasificación, de la quinta edición del BIRATS, lo que busca es tener una mejor descripción y clasificación de los hallazgos en los reportes y estandarizar los reportes que hacemos los radiólogos, y pues el conocimiento y el uso adecuado de las clasificaciones y del vocabulario de BIRATS nos permite pues una comunicación efectiva y eficiente con nuestros pares de patología mamaria para garantizarles a nuestros pacientes un tratamiento adecuado de sus patologías. Bueno, muchísimas gracias. Esto era lo que tenía para contarles en esta conferencia acerca de la clasificación de BIRATS.